Profe, no me veo, sigo igual, pero buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, chicos. Buenas noches. Chicos, voy a dar unos segunditos a ver si entra. Buenas noches. ¿Alguna persona más? Y en 2, 3 minutos arrancamos. Bueno, chicos, voy a ir compartiendo. Los demás, bueno, van a ir ingresando, ¿verdad? Conforme ellos lo puedan hacer. Ok, chicos, ¿pueden ver la pantalla compartida? ¿Ustedes me indican ahí? Sí, yo veo, profe. Sí, ok. Bueno, chicos, este tema es
uno de los primeros que viene evaluado en el examen de ustedes, ¿verdad? Se llama el nivel de inferencial o nivel de inferencia. Realmente yo estaba buscando en exámenes anteriores, en algunos no viene, pero como los más viejitos. En el examen que me compartió Víctor, que él lo hizo en la convocatoria anterior, en ese viene una, ¿verdad? Pero igual tenemos suficiente tiempo para dar el tema, ¿verdad? Para no pensar que no va a salir, es mejor tenerlos todos. Si sale, pues bien, y si no sale, pues está bien, ¿verdad? Pero sí que ustedes tengan todos los temas. Igual es un tema de mucha comprensión de lectura, más que todo está basado en comprender bien el texto, ¿verdad? En leer despacio, comprenderlo, analizarlo para poder responder, ¿verdad? El nivel inferencial es más que todo poder descubrir, ¿verdad? El mensaje que no está plasmado con palabras en el texto, ¿verdad? Es analizar más a fondo como lo que quiere decir el autor, pero que en realidad no lo puso completamente. Por ejemplo, yo puedo escribir cómo está un paisaje y yo lo puedo empezar a describir triste, la tarde solitaria, eh, eh, quizás el cielo oscuro, etcétera, ¿verdad? ¿Qué infiere el lector? Bueno, el lector infiere que la persona está triste, ¿verdad? Porque ve su alrededor triste, ¿ves? Aunque no lo está plasmando completamente con palabras, así como realmente textualmente, pero está describiendo a través de lo que está diciendo o de lo que ha escrito, quizás un ambiente triste. Entonces, posiblemente la persona estaba triste, ¿verdad? Entonces, es como para darles un ejemplo, ¿verdad? Que no del todo está plasmado en el escrito, sino que hay que inferir, hay que indagar, hay que interpretar inclusive, ¿verdad? Entonces dice, la lectura es uno de los hábitos principales y útiles que el ser humano practica a lo largo de su vida. Profe, disculpe un momentito y que la interrumpa. ¿Usted compartió el archivo que mandó? Sí. Compartió un examen, profe. ¿Por qué? Vamos a ver. Porque se ve en la pantalla como un examen. Ah, ok. No el archivo. Ok, es que como Esteban me dijo que sí lo estaba viendo, yo imaginé que se estaba compartiendo el que era. Vamos a ver. No, profe, disculpe que Bueno, le interrumpiera. mira, más bien que dicha que me dijo. Es que a veces pasa eso, si yo tengo varias ventanas abiertas, entonces o no se comparte para ustedes o se comparte, o queda el que ya estaba. Vamos a ver, dice, el documento dice nivel inferencial. No sé si Sí, ya lo... profe, ya. Y ahora sí, a ver. Sí, Sí. es que como Esteban me dijo que sí lo podía ver, yo pensé que ya se estaba compartiendo el correcto. Ok, entonces dice, em, en primer lugar, del mismo modo que todas las restantes actividades intelectuales, es exclusiva de los seres humanos, únicos seres vivos con el sistema intelectual y racional avanzado. Esta práctica, esta práctica por lo general comienza a adquirirse muy lentamente desde temprana edad y se mantiene por toda la vida, ¿verdad? Nos referimos a la práctica de la lectura. ¿Cuándo empezamos a adquirir nosotros esa práctica? Bueno, desde preescolar, desde las edades tempranas, cuando empezamos a... Profe, no sé si me oyen, pero no oigo a ninguna de ustedes, las oigo súper distorsionadas, creo que es mi internet. Sí, está un poco bajo, ¿verdad? Todo el día, a mí me ha pasado, ¿verdad? Todo el día No sé así ni muy siquiera bajito. si me oyen. Voy a salir y volver a meterme. Ujú, está bien. Los demás sí me escuchan bien. Sí, profe, sí se lo Bueno, escucha bien. seguro es el micrófono de él o el internet de él. Ok, entonces, ¿desde cuándo empezamos a adquirir las prácticas lectoras? Bueno, desde que estamos en preescolar, ¿verdad? Cuando iniciamos con los conocimientos de las vocales.
Inclusive más atrás, ¿verdad? Cuando los chiquitillos van a materno, que empiezan a conocer los sonidos, son los sonidos fonéticos, sonidos de animales, sonidos, diferentes sonidos, que eso se llama sonidos, ay, es que vieras cómo me cuesta esa palabra. Hola. Hola, no, no la puedo decir. Ahorita la leo bien y se las digo. Son los sonidos, ciertos sonidos de objetos o de animales, ¿verdad? Sonidos onomatopéyicos, así se dice, así se llama, ¿verdad? Ahí empezamos el adquirir esta práctica, ¿verdad? Y luego introducen vocales, luego introducen consonantes, luego introducen sílabas, luego palabras y etcétera. Y ahí continuamos, ¿verdad? Entonces, cuando se da cuenta el niño, ya sabe leer, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, ya se empieza a adquirir esta práctica lectora, ¿verdad? Que es muy, muy importante. ¿Por qué es tan importante esta práctica lectora? Bueno, la persona que lee mucho sabe mucho, tiene muchos conocimientos, ¿verdad? Si ustedes ponen atención, por ejemplo, en este programa de Canal 7, ¿Quién quiere ser millonario? Las personas que van ahí es porque leen mucho, porque ustedes han visto que los temas no hacen preguntas de un solo tema, sino son un montón, temas muy variados, ¿verdad? Es porque las personas leen mucho, entonces adquieren muchos conocimientos, ¿verdad? Entonces, chicos, dice, es decir, no se pierde con el tiempo. O sea, cuando se adquirió, ya usted aprendió a leer, ya usted no lo olvidó, ¿verdad? Ya usted quizás lo puede mejorar, ¿verdad? La capacidad de comprensión de lectura y también la velocidad, ¿verdad? Eso sí lo puedes mejorar, pero una vez que ya usted lo aprendió, ya usted nunca más lo va a olvidar, igual que la escritura, ¿verdad? Ok, dice, no se pierde con el tiempo. Por otro lado, la relevancia de la lectura también reside en el hecho de que a través suyo el ser humano puede comenzar a recibir conocimientos de manera formal e insertarse así en el proceso educativo. La lectura supone siempre de elementos para mejorar el desempeño y los resultados. Atención, concentración, compromiso y reflexión, ¿verdad? Muy importante estos tres elementos, ¿verdad? La lectura. Atención, si yo estoy leyendo y mi mente está en otro lado, posiblemente, aunque yo esté leyendo, no me va a quedar nada, ¿verdad? Ningún conocimiento. Concentración, muy importante, ¿verdad? Esta parte a veces a las personas les cuesta, ¿verdad? Yo siempre he dicho que hay personas que tenemos un déficit atencional pequeñito, ¿verdad? Que a veces la concentración nos cuesta bastante, ¿verdad? Que a veces uno quisiera concentrarse, pero con cualquier ruido o no sé, o empiezan a hablar por allá o pasa, ¿verdad? Entonces ya la persona se distrae y se le fue la atención. Entonces ahí ya quedó un vacío, ya lo que estabas leyendo, ya ahí ese conocimiento como quedó un poquito faltante, ¿verdad? No quedó del todo ¿verdad? Lo que tenía que quedar. Compromiso, muy importante, ¿verdad? Comprometernos a la lectura, ¿verdad? Hay personas que decían, a mí no me gusta, o yo no tengo tiempo, o a mí me da pereza, o empiezo a leer y me duermo, ¿verdad? Cosas así, no. Adquirir el compromiso, también ver los elementos, ¿verdad? Dónde me siento, ¿verdad? No en la cama para que no me dé sueño, un lugar que no me desconcentre, un lugar que yo me sienta cómodo, etcétera, ¿verdad? Y la reflexión muy importante, ¿verdad? Después de lo que se lee, que sea algo educativo, que sea algo formativo, que sea algo interesante y que me quede una reflexión, ¿verdad? Aquello, una moraleja, una enseñanza. Entonces dice, inferir, que es donde no es el punto, ¿verdad? Que es el tema y es lo que nos interesa en este momento para efectos de examen. Inferir es el proceso cognitivo mediante el cual se interpreta la información en los textos o discursos, las deducciones o lo que se deriva de una afirmación o de una idea se convierten en inferencias. Aquí es muy importante la palabra deducciones, ¿verdad? Ver, como les decía al principio, qué hay detrás de esa lectura, ¿verdad? Tratar de interpretar hasta inclusive sentimientos, ¿verdad?
de quién escribió. Si el autor del texto no afirma tales cosas, a ver, no, las deducciones o lo que se deriva de una afirmación o de una idea se convierten en inferencias. Ahí me lo había brincado. Si el autor del texto no afirma tales cosas explícitas, entonces todo texto tiene una intención, y es decir, tiene una intención y es al lector a quien le corresponde descubrirlo, ¿verdad? Porque ahí es donde se hace interesante la lectura. Si a mí me lo dan todo, pues posiblemente me voy a aburrir, ¿verdad? Y no voy a encontrar nada interesante. Pero, por ejemplo, si nosotros nos sentamos a leer, por ejemplo, una novela, y yo quiero seguir leyendo, y si la novela me empieza a interesar, yo quiero seguir avanzando con los capítulos. Y uno dice, ay, yo quiero seguir y seguir y seguir, pero ya estoy cansada, continúo mañana y espero que se llegue mañana para seguir y ver qué va a pasar, ¿verdad? Ok, pero también nos va quedando una inferencia, bueno, tal personaje actuaba así por tal y tal cosa. A mí me parece que el otro personaje explotaba, se alteraba con mucha facilidad, se sentía muy frustrado por tales y tales cosas, ¿verdad? Que había pasado anteriormente. Entonces ahí empezamos a inferir nosotros. Ok, entonces dice, es decir, toda expresión de ideas encierra una afirmación semioculta o escondida, la cual debe ser descubierta para completar el mensaje del emisor, ¿verdad? ¿Cuál sería en este caso el emisor? Bueno, la persona que escribió. Nosotros somos los receptores porque somos quienes estamos recibiendo ese mensaje. Como se puede observar, la lectura inferencial es una estrategia en la cual el lector, a partir de los datos que extrae del texto, elabora suposiciones susceptibles de verificaciones o sustentación. Por ejemplo, tenemos la siguiente proposición, perdón. Juan era pobre, pero honrado. Es necesario preguntarse por qué el texto dice lo que dice, qué es lo que no dice y cuáles son sus intenciones. Para decirlo de otra manera, es un nivel que exige mayor cooperación y participación del lector, quien deberá entonces inferir y concluir lo que no explicitado, lo que no está explicitado por el texto. Conduce a descifrar lo que dice el texto y qué es lo que el texto calla. Esto equivale, en otras palabras, a reconocer que un texto comprende tanto lo dicho, lo explícito, como lo no dicho. Ok. El acto de la lectura puede definirse de manera sencilla, como la acción de pasar la vista por algún material escrito o impreso y tener la habilidad de descifrar el sentido de la representación gráfica tratada, es decir, entender o interpretar lo que se observa, ¿verdad? Ok, en el nivel literal de la lectura se identifica la información explícita de un texto como son los datos y la narración de hechos. El lector hace uso de los procesos básicos de pensamiento, aunque no se hace una interpretación a fondo de la información. En este nivel de lectura se da respuesta a preguntas básicas para comprender el texto, tales como qué, quién, cuándo, cómo, dónde, para qué, con qué, para quién. Asimismo, este estrato presenta dos subniveles. Ok, dice el nivel literal primario, centrado en ideas e información presentada explícitamente en el texto por reconocimiento o evocación de hechos. Este reconocimiento puede ser por detalle, el lector identifica nombre, personajes, tiempo, lugar y relato, ¿verdad? Eso es como para profundizar un poco más, ¿verdad? Si, por ejemplo, tenemos no sé, ya se me olvidó, un resumen de alguna novela, ¿verdad? Que sea más chiquitito, no tal vez toda la novela, entonces vamos a indagar un poco más, podemos utilizar estas palabras, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Verdad? ¿Quién? ¿Cuándo pasa? ¿Cómo pasa? ¿Dónde pasa? ¿Y para qué pasa? ¿Con qué pasa? ¿Para quién? ¿Verdad? Entonces ahí
Esas preguntas, nosotros después de haber leído, podemos responderlas. Si nosotros somos capaces de responderlas, entonces hemos profundizado un poco la lectura, ¿verdad? También identificar el nombre de los personajes, el tiempo en que se da, ¿verdad? El lugar del relato, las ideas principales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces nosotros profundizamos ese texto, ¿verdad? En el que estamos trabajando la lectura y podemos llegar a analizarlo. De todas maneras, cuando uno hace, bueno, en nuestro caso, pues no nos da chance de hacer análisis literarios, ¿verdad? Porque por el escaso tiempo, ¿verdad? En que se hacen los cursos, pero por ejemplo, los estudiantes diurnos de colegio, ¿verdad? De día, en educación formal, pues ellos sí tienen el chance porque tienen todo un año, desde febrero hasta noviembre o casi diciembre. Entonces, se toma una novela y se hace el análisis. ¿Cuál es el análisis? Bueno, profundizar personajes, movimiento literario, ¿cuál es el otro? Sí, profundizar el movimiento literario, personajes, tiempo, ambiente, este, estilo de habla, registro de habla, muchos aspectos, ¿verdad? Entonces ahí se va profundizando, bueno, algo parecido a lo que nos está diciendo acá el documento. Ok, también se dan las ideas principales, ¿verdad? ¿Cuáles son las ideas principales? Bueno, lo que encierra la idea, la principal idea, y las ideas secundarias son el complemento de esa principal idea, ¿verdad? De secuencia, el lector identifica el orden en que se llevan a cabo las acciones. Por comparación, se identifican características, tiempos, lugares explícitos. De causa y efecto, el lector reconoce sucesos y acciones e identifica razones explícitas. En el nivel primario se realiza una lectura elemental en la que se sigue paso a paso el texto para situarlo en determinado tiempo y espacio e identificar personajes primarios, secundarios, cuando se trata de cuentos y relatos, ¿verdad? Ok, chicos, por ejemplo, en el caso de ustedes, pues no se van a poner a hacer un análisis, todo un análisis de un fragmento así, ¿verdad? Y para efectos de examen, ¿verdad? Que quizás venga uno o venga dos, ¿verdad? Ok, no lo vamos a hacer así, pero por lo menos que ustedes sí sepan profundizar, si ahí hay un personaje, en qué tiempo se da, para poder llegar a la respuesta correcta, ¿verdad? Entonces, no, tal vez algo no tan elaborado, ¿verdad? De momento, pero sí que ustedes sepan profundizar, ¿verdad? Este documento precisamente es para eso, que ustedes sepan profundizar en la lectura. Igualmente, todo este documento y toda esta explicación también les sirve para este, los fragmentos que vienen, hay algunos fragmentos que vienen tomados como de La Nación o de alguna revista, que también, ¿verdad? Es comprensión de lectura, entonces también nos lleva a, a poder analizar, ¿verdad? Esos otros textos, aunque no es inferencia, pero también es comprensión de lectura. Entonces, bueno, aquí tenemos el nivel literal secundario. Dice, se hace una lectura más profunda que permite comprender mejor el texto, reconocer las ideas planteadas en él y cómo se relacionan con el tema principal. El lector puede recurrir a la elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes, ordenar oraciones para síntesis de los temas planteados. Ok, como les decía, ¿verdad? No vamos a ponernos a elaborar como todo un trabajo, ¿verdad? Pero sí es importante, ¿verdad? Que ustedes sepan cómo analizar, sepan cómo profundizar para tener mayor comprensión de lectura, ¿verdad? Que eso para efectos de examen les va a servir, para efectos de otros cursos de español, ¿verdad? Octavo, noveno y bachillerato también les va a servir, ¿verdad? Entonces es importante desde ya irse preparando en todo esto, inclusive cuando ustedes lleguen también a universidad, a veces a uno lo ponen a leer libros enormes, enteros, en una semana, entonces velocidad y comprensión de lectura y demás, ¿verdad? Ok, acá viene una practiquita pequeñita. Viene 1, 2, 3 textos, 4 textos. Sí, son 4. Ok, entonces para que ustedes los hagan,
en unos 10 o 15 minutos y luego como a las 7:15 más o menos, este, eh, los revisamos a ver cómo les fue, ¿verdad? Entonces, si, bueno, ustedes tienen la cámara apagada, yo la voy a silenciar para que no los interrumpan el ruido y ustedes empiezan a trabajar por ahí. No sé si tienen alguna duda. Si tienen y si no tienen, pues ya pueden iniciar a trabajar, ¿verdad? Si por casualidad se terminara la reunión, solamente regresan. En el momento que se terminan, yo la vuelvo a abrir. Ok, chicos.
chicos, ya casi se acaba la reunión, entonces, si se acaba, nada más vuelven a ingresar. No sé cómo van, nos falta un minuto este, con la práctica, o todavía les falta poquito, algo. ¿Mm? Ya yo estoy casi terminando, profe. Ah, bueno, perfecto. Cuando ya van terminando, me avisan para irla revisando entre todos. Ujú.